Gloria al Señor, amados hermanos. Estamos una vez más aquí desde la plataforma de Canal Fortaleza para el mundo entero y los incontables miles que van a escuchar esta reflexión con perspectiva bíblica. Gloria al Señor, estamos acá desde el Canal Fortaleza, como digo, para el mundo entero, para llevarles una perspectiva bíblica respecto a los últimos tiempos. Ese es el mensaje que tenemos que dar hoy día nosotros, no otra cosa, de andar tirándose ahí que yo soy mejor que tú eres mejor que yo, que con envidias, ni avaricia, ni codicia de ministerios, ni todo eso. Ya hay que dejar eso, amados hermanos, porque el tiempo es poco y es corto. Aleluya. Dice el Señor Jesucristo que no tengamos en poco la venida de Él, porque Él va a venir a llevarse una iglesia sin mancha, sin arruga, dice en Efesios 5, del 22 al 27, amén. Tú tienes que estar listo, amado hermano, no te preocupes por lo que dirán los hermanos ahí. Tú afírmate, yo sé que te van a decir que eres mediocre, que eres dinosaurio, que eres del tiempo de Tatalapo, del tiempo de Matusalén, no, pero tú tienes que estar firmes con la sana doctrina, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. A veces los hermanos quieren andar como les da la gana, pero eso es malo. Y eso les va a llevar a otras cosas a herejías. Porque ellos están pensando que así como están van bien y no. Les exhortamos en el amor de Cristo cuando Él dice, venid a mí los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar. ¿Qué está diciendo el Señor? Que si estás tú en tus delitos y pecados, Él tiene poder para salvarte tus pecados, perdonarte tus pecados y que estés listo para el arrebatamiento que muy pronto viene a la iglesia. Un arrebatamiento, amado hermano, que muy pronto viene. Entonces tú tienes que estar listo para todo eso, porque si no, te vas a quedar a la gran tribulación. Va a haber tribulación y gran tribulación, como jamás ha visto, dijo Jesús en Mateo 24. Si has leído ahí, te has dado cuenta que así está escrito, como te lo estoy diciendo. Ahora sí, hay muchos ministerios que han dejado de predicar la sana palabra. ¿Por qué? No sé. Lo han hecho por avaricia y ganancia deshonesta, como dijo Pablo a Timoteo, que en los postreros tiempos iban a haber muchos que no iban a tener comezón de oír la sana doctrina, sino que de irse en pos de fábulas, historietas y los rudimentos del mundo los iban a arrastrar, aleluya. Pero tú sé sabio, le dice Pablo a Timoteo. Timoteo era el pastor de la iglesia en Éfeso y Pablo lo dejó él ahí para que ministrara y que chequeara lo ineficiente que había, como lo mismo que le dijo a Tito, amén. Aleluya. En Creta hay 2 ciudades grandes, amado hermano, ahí tenemos los 2 grandes maestros de la sana palabra de Jesús, como es el pastor Tito y el pastor Timoteo, de la iglesia en los días del apóstol Pablo, amén. No estamos hablando de los de ahorita, porque ahorita hay mucho chamuscado. Esa es la exhortación que hacemos, que nos volvamos todos, incluyéndome yo, porque yo también soy de carne y hueso y puedo estar fallando y no me doy cuenta. Volvámonos todos a la sana doctrina, y estemos todos en paz, unánime juntos, porque dice la palabra que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Tenemos que estar sabios en eso, porque ¿de qué sirve que tú cantes y prediques y si no tienes paz en tu corazón, ni con tu prójimo, ni con tus vecinos, ni con tu congregación, ni con tus padres? Tienes que estar en paz con todos ellos, aleluya, para que sea, ¿verdad?, sabio y digno delante de los ojos del Señor lo que estás haciendo, lo que estamos haciendo. Amén. En esta hora yo te exhorto para que veas dónde estás, cómo estás caminando. ¿Estás preparado? ¿Estás listo? El arrebatamiento viene pronto. Ya el mensaje ya se dio por 2000 años. El que no agarró el mensaje pues ya no es inocente, ya se le ha dicho. Millones de personas han regresado al mundo por esta pandemia. No pudieron soportar. Y esto dijo el Señor que era principio de dolores. Y vendrán guerras y rumores de guerra, pero aún todavía no es el fin de la gracia. Todavía el fin falta. Todavía el Señor Jesucristo no viene
hay gracia todavía en la tierra. Amado hermano, prepárate. El fin que dice ahí en Mateo no es el fin del mundo. No te turbes, no te vayas a torcer pensando que el fin del mundo es este. No, el fin de la gracia, el fin de la era de nosotros, el fin del plan que Dios Padre trazó a través de su Hijo Jesucristo. El fin de ese tiempo habla aquí. No te vayas a confundir, porque nosotros tenemos muy en cuenta que este fin el fin de la gracia se refiere a que la iglesia va a ser levantada. Hay un arrebatamiento, ¿entiendes? Solo se le fue revelado al apóstol Pablo, a ningún otro profeta, a ningún otro apóstol. A Tito se le fue revelada la esperanza bendita. A Tito y a Pablo se le reveló el Señor, y al apóstol Juan. En el Antiguo Testamento no se hablaba de la iglesia abiertamente, era un misterio que fue revelado después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Ahí le fue revelado 60 años después de la ascensión al cielo, al apóstol Pablo. Amén. Entiendan eso, porque yo siempre recalco que echan todo junto en un costal y lo sacuden y se lo dan a comer a todo mundo y juntan todo. No se diga la doctrina esa del reemplazo, que dicen que la iglesia de Jesucristo vino a reemplazar a Israel. En cierto punto, en cierta manera, tienen razón, en cierta manera, en cierto punto, porque Israel está a un lado ahorita, sí, pero no está terminado. Dios no ha terminado con Israel. Si quieres, ve a Romanos 11, ahí dice que Israel será salvo después. ¿Cuándo? Cuando termine el tiempo de los gentiles. ¿Y quiénes son esos gentiles? Tú y yo, amado hermano. Tú y yo somos los gentiles esos de que habla aquí. Amén. Entonces, prepárate, hermano, que ya el tiempo se acerca, se acaba, es muy poco. Cuando el Señor Jesucristo dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, ¿a quién crees que le estaba hablando? Al pueblo de Israel, a sus paisanos de él, porque él vino a sus paisanos, él mismo lo dijo. Yo he venido a las ovejas perdidas de Israel. Eso quiero que quede claro, hermanos, porque muchos se agarran y se agarran de lo que Jesucristo dijo, sin analizar bien a quién se lo dijo, cuándo lo dijo y por qué lo dijo así. Lo dijo a sus paisanos porque ese era el mandato principal que el Padre le había dado a él como ministro de la palabra. Él vino a revelarnos al Padre a través del mensaje que él trajo, el mensaje de Jesucristo. Las enseñanzas eran para el pueblo judío exclusivamente, él lo dijo así. Ok, entonces, ¿cómo es que tú tienes acceso? Cuando vienes a Jesús, después que nace la iglesia. Ahí entra el pueblo gentil, como dice el apóstol Pablo, que cuando termine el tiempo, la era o el espacio, o la época de la gracia o dispensación de la gracia, como tú le quieras llamar, el nombre que le quieras poner, da lo mismo. Gracias a Dios que tenemos un léxico muy amplio para decir, una palabra quiere decir 4 o 5 significados, pero dando a lo mismo no hay problema. En el mismo contexto lo puedes usar. Amén. Claro, no te vayas a salir del contexto, porque entonces ya estás haciendo tu propio pretexto. Amén. Bueno, entonces te quiero decir, amado hermano, en el amor de Cristo, si eres cristiano evangélico, no desistas. Que la pandemia no sea lo que te quite el sueño. Ya llevamos 2 años y 2 meses. Ya llevamos 26 meses de pandemia. ¿Te ha faltado comida? No. ¿Te has ido sin comer? No. Entonces, ¿qué nos dice eso? Estos son señales y principios de dolores que Dios va a estar con nosotros siempre, en la buena y en la mala. Sea que pasemos los primeros 3 años y medio aquí en la tierra de tribulación, o que nos vayamos al inicio de la tribulación, eso no importa. Él siempre va a estar con nosotros. Él nos está probando con esto. Llevamos 2 años y no nos ha faltado nada. Amén. Ni trabajo, ni salud, gloria a Dios. Entonces, vamos a pasar este periodo de tiempo que el Señor lo hizo con el
propósito, no más que quizás los predicadores no han explicado esto, se les ha olvidado. El Señor lo hizo para que tú y yo nos afirmemos y veamos en dónde estamos, en qué tiempo estamos y a quién estamos amando, a quién estamos sirviendo, quién es el que nos va a salvar al final. Entonces el Señor quiere cualificar a su pueblo, a su iglesia y al mundo entero, porque esto fue mundial, ¿te fijas? Muchas étnicas, muchas razas han padecido, han muerto, demasiada gente. Entonces, para que se den cuenta que lo que está escrito en Apocalipsis se va a cumplir. Esta es una probadita, la puntita de la lengua te están dando a probar qué es. Si esto te duele, te llenó de congoja, te llenó de tribulación, imagínate lo que viene. Vienen 7 años, están escritos. Te lo estoy diciendo yo narrativamente, están escritos 7 años de tribulación. Y estos 7 años comprende a una semana que está faltando en el calendario de Dios, en el calendario profético de Dios. Están faltando una semana, está volando. Según la profecía, se han cumplido 69. Estamos en la semana 69. ¿Entendés? Cuando mataron al Mesías, ahí iniciaba la semana 69. El plan era que ahí se cumpliera 69 y empezara la 70. Ahí iba a empezar ya lo que es el reino milenial, pero como el pueblo al que fue exclusivamente esta profecía rechazó a su Mesías, valga la redundancia, a quien se le dio la profecía, el pueblo rechazó a su Mesías, que era Jesús. Entendieron que era otro, porque ellos pensaban que los iba a librar del imperio romano, del opresor, pero el opresor aquí es el enemigo. Era el mismo diablo metido en esos personajes, como Nerón, el César y todos esos sacerdotes que incurrieron en la muerte de Cristo. Toda la deidad satánica se apoderó de esta gente en ese tiempo. Claro, había una profecía que iba a ser de esa manera. Entonces, por eso se llevó a cabo, como Dios lo planeó en su infinito poder y soberanía. Amén. No vayas a pensar de que el Señor se equivocó en algo. No, en nada el Señor no se ha equivocado en nada. Aleluya, aquí como que está fallando esto. Me está diciendo mucha sombra. Aleluya. Entonces, amado hermano, y ahí está mejor. Gloria a Dios. Disculpen. Te decía que el Señor en su soberanía tiene todo el control. Cuando Él dice que Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, Él les dio potestad, les dio poder, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Y cómo ibas a ser hecho hijo de Dios? Viniendo a Jesucristo, viniendo al plan de salvación que Él diseñó, el Padre diseñó a través de su Hijo Jesucristo. Amén. En el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, ahí es donde tú tienes acceso y derecho al trono de la gracia, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. De otra manera, tú no tenías ningún derecho. ¿Por qué? Porque tú eres gentil, como yo. Amén. Pero el pueblo judío, el pueblo israelita, el pueblo hebreo desechó, de acuerdo a una profecía que sí estaba en Isaías, cuando Él dice que andarán a mediodía y andarán como de noche. Oirán y no entenderán, para que no se salven. Hay un propósito. El Señor en su libre soberanía hizo el plan de esa manera, para que su mismo pueblo se entorpeciera. Y así fue, se entorpeció el pueblo y se vino en contra de el Mesías mismo, para que se cumpliera la Escritura. Fíjate cómo el Señor maneja las masas. ¿Tendrá poder o no tendrá poder? Maneja países enteros, y los países enteros ni cuenta se dan quién los está manejando, ni a quién le están sirviendo. Nosotros en el Espíritu Santo nos damos cuenta cómo es que Dios trabaja, porque Él nos da el discernimiento y tenemos la mente de Cristo. Amén.
Entonces el Señor hizo cumplir esa profecía. Fíjate bien, una sola profecía hay de Isaías que habla de que el entorpecimiento y el entontimiento y las estupideces de Israel se cumplieron para beneficio tuyo y mío. Fíjate, solo hay una profecía clave que nos trae hasta ahorita. Entonces yo me pongo a pensar, a analizar, ¿cómo es de que lo demás no se va a cumplir? Hay muchas personas que se han levantado, los del reemplazo, le llaman. Ellos mismos se llaman los del reemplazo, los renovados, los cristianos renovados. No estoy hablando del catolicismo, no, nada de eso. Los cristianos evangélicos renovados, que dicen que la iglesia reemplazó al pueblo de Israel. Esa es una herejía. Eso es una herejía. En cierta manera, sí, pero si le da vuelta a la moneda, no, ya cae falso. ¿Por qué? Porque Israel está a un lado nada más, pero voy a volver a entrar en acción. Israel está en la banca y está jugando, por ejemplo, el tri ahorita, que somos los gentiles. Después van a entrar en acción ellos, después que se haya levantado el pueblo de Dios, quiero decir la iglesia de Jesucristo. Podemos decir el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, sí cabe si lo decimos juntos, pero si decimos pueblo de Dios, pueblo escogido, es Israel. Israel es el pueblo escogido de Dios. Él es el pueblo escogido. Ahora tú y yo somos la iglesia de Jesucristo. Nosotros no somos escogidos, nosotros somos redimidos. ¿Ya? ¿Entiendes el mensaje que te estoy dando? No juntes junto con pegado. Está ahí junto con pegado, pero no es lo mismo. Amén. Mira, tú eres iglesia de Jesucristo, pueblo redimido. Si tú quieres llamarte pueblo, puedes hacerlo, pero pueblo redimido, no pueblo escogido. ¿Sí entiendes las diferencias? Pueblo redimido, ¿qué cosa es? Que alguien lo compró ese pueblo, alguien pagó por ese pueblo. ¿Y ese pueblo quién es? La iglesia de Jesús. Amén. ¿Te cae? Ok. Entonces, cuando dice que los escogidos, por causa de los escogidos, los días serán acortados, y si no, nadie será salvo, está diciéndole especialmente el Señor Jesús a su pueblo, a su gente. Va a cortar el Señor esos días. Los va a cortar tanto que solo va a ser una semana. Cuando él dice los días serán acortados, está refiriéndose a la semana 70 que falta. Se está refiriendo el Señor Jesús. ¿Entiendes? Y si no fueran acortados esos días, nadie sería salvo. Y dice que va a venir un anticristo, y ese va a engañar aún a los escogidos. Ahora, otra vez, los escogidos son el pueblo judío. El Mesías va a venir, el falso Mesías, el anticristo, va a venir con la intención de engañar al pueblo judío, porque el pueblo judío está esperando un Mesías, y es el Mesías falso, el anticristo. El hombre de pecado, el hijo de perdición, es el que va a llegar primero. Pero antes de eso va a haber una apostasía, que ya la estamos viviendo. Amén. La apostasía ya la estamos viviendo en las iglesias. Todos andan chuecos, todos andan torcidos. Los predicadores permiten de todo en sus congregaciones. ¿Qué es eso? ¿Apostataron ya o no? Claro, porque hace 30, 40 años no se permitía eso. La apostasía se metió del 2000 para acá. Hace 20 años empezó la apostasía fuerte en todas partes del mundo. Ya, de ahí para atrás todo se respetaba. Hasta uno decía, cada que te levantabas de comer, hermano, yo me acuerdo, te levantabas y decías, Dios se lo pague mamá, Dios se lo pague papá, Dios se lo pague tío, Dios se lo pague tía, si estaba la tía en ese momento ahí visitándote, con respeto todo. Del 2000 para acá se perdió eso. Todo el mundo apostató en cierta manera, y los evangélicos cristianos se fueron en pos de la apostasía. Cambiaron muchas cosas, permitieron muchas cosas, según ellos con la intención de ganar más almas, pero no, sino que el espíritu de apostasía se les metió a ellos sin darse cuenta, porque ya era el tiempo de cumplimiento de esa época que dijo Jesucristo, Jesucristo en labios del apóstol Pablo, que el día no se dejen engañar de ninguna manera, porque en Tesalonicenses 5,
del 1 al 4, dice ahí, que no te dejes engañar, no te dejes mover de tu manera de pensar, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, promesa. Y ya estamos tiempo apóstata, tiempo de apostasía. Todos los evangélicos líderes se han tirado en pos del Papa, se han hecho ecuménicos, montones, cientos de grandes predicadores, con la intención de ¿qué? De llenar sus salones, dicen ellos, ganar almas y almas y almas, pero la jugada no es esa. La jugada es de que el Papa les está pagando para que trabajen y prediquen de esa manera, light, ficticio, falso. Unos por un lado diciendo que pacta con Dios, otros por otro lado están diciendo que se vale de todo, que la gracia puede con todo. Eso es lo que enseñó Pablo en Romanos. Léete Romanos 5, a ver qué dice. Romanos 6, que nosotros tú y yo somos esclavos de la justicia. ¿Por qué? Porque ya estamos en Cristo. No tenemos que, y el que es esclavo de alguien tiene un amo. Tú y yo tenemos un amo que se llama Jesús de Nazaret. ¿Qué tenemos que estar haciendo allá con los ecuménicos, con los católicos? Entonces a eso se le llama apóstata. Apostataron de la fe en Jesucristo, se desviaron, se apartaron, se quedaron, renunciaron a las sanas palabras de Jesucristo. ¿Entiendes? Y después Pablo viene y corrobora todo eso. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, dice que vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, Colosenses 4, del 13 al 18, porque se tocará trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y tú y yo, si estamos vivos todavía cuando eso sucede, seremos arrebatados. Juntamente con ¿quién? Con ellos. ¿En dónde? En las nubes. Da a entender ese pasaje que Jesucristo, al venir por su novia, Él no pone los pies en la tierra, está en el aire, en las nubes, dice la Escritura. Entonces, la novia que es la iglesia, que somos tú y yo, subimos a recibir al novio en el aire. Así está tipificando lo que es la novia, la novia y el novio en una boda judía, porque es judío el cuadro que se está presentando acá, ¿me entiendes? No es mexicano, ni chapín, amén. Es una tipología de una boda judía, que la iglesia va al encuentro, no es como el hispano, el gentil, el hombre va al encuentro. Acá con los judíos no, es la novia que va al encuentro, al revés, ¿entendés? Por eso es así, de que nosotros seremos arrebatados en las nubes a salir al encuentro del novio, que es nuestro Señor Jesucristo. Tipológicamente, es una tipología, simbolizando, amén, espiritualizando todo, gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, tienes que saber esto, que todos lo que estamos haciendo acá es para honra y gloria del Señor, nada más ni nada menos, dándote una perspectiva de que te afiances en el Señor, no te quedes, no te vayas a ir para la izquierda o a la derecha, vete siguiendo el blanco que es Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él vendrá con ese título. Cuando juzga a las naciones, va a venir en un caballo blanco. Lo último que Él va a hacer, y va a acabar con estos países, estas naciones, y las va a terminar. Va a haber un anticristo gobernando en ese tiempo, al final de los 3 años y medio, de los últimos 3 años y medio, perdón. Los primeros 3 años y medio es donde es pura economía y política. Al final de esos 3 años y medio se rompe el pacto que había hecho el anticristo, porque entre esos 7 años que te mencioné antes hay de todo. Empieza un pacto que el anticristo hace, a la mitad de la semana lo rompe, que vienen siendo 3 años y medio, y después de esos 3 años y medio en adelante empieza otra época más fuerte que le llaman gran tribulación, amén. No, yo te explico esto para que no te quedes, varón. No esperes nada de eso, ni la primera ni segunda parte, porque las dos son malas. La segunda es peor que la primera, ¿me entendés? En la segunda le van a quitar la cabeza al que quiera salvar su vida. Por eso dijo el Señor Jesucristo, el que quiera salvar la vida, la perderá.
y el que la pierda por mi causa la hallará, dijo Jesús. Es al revés, en Cristo es al revés. Si con Jesucristo perdiendo salimos ganando, ¿sí me entiendes? Espero que sí me entiendas este trabalenguas, porque dijo el Señor, el que quiera perder su vida, el que pierda su vida por mi causa la hallará, o el que quiera ganar su vida la perderá. El que no quiera nada de Cristo, que dice que todo esto es falso, que Jesucristo no existe, que no hay Dios, que todo eso es un cuento de viejas verduleras. No, al contrario, lo que te estoy diciendo es tan real como el aire que respiras y como la luz que ves y como el agua que tomas. Es tan real. Lo que vemos fue hecho de lo que no se veía, ¿me entiendes? O sea que el mundo espiritual es más real que lo que vemos tú y yo. Es más real porque es más antiguo. De eso, de lo invisible se hizo lo visible. Ese es un misterio, hermano, que al cerebro humano no se le ha dado el don de descifrarlo o discernirlo o concebirlo en la mente. Son palabras inefables, dijo el apóstol Pablo, que el cerebro humano no ha llegado, no son capaces de retener o de explicar. Amén. Pero así es. El Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia, que esté limpia, sin mancha y sin arruga. Efesios 5, del 20 al 27, te habla de eso, todo eso léetelo. Amén. La iglesia, somos tú y yo. El templo, el lugar donde nos congregamos es porque es otro mandamiento, dentro del mismo mandamiento. Dice, no te dejes de congregar, como muchos tienen por costumbre. Congregarte no es malo, sino que al contrario estás cumpliendo un mandamiento que dice el apóstol Pablo en Hebreos 10. Amén. Te digo todo esto para que veas, analiza tu vida. Si vas corriendo mal, enderézate. En el amor de Cristo te decimos esto porque te amamos, porque estamos en los últimos tiempos. Hay guerras, rumores de guerra, temblores, terremotos en todas partes del mundo. Simultáneamente están pasando día con día en diferentes lugares diario. No nos damos cuenta porque el mundo es grande, pero si tú vas a las noticias diario suceden cosas. En tu localidad ya están pasando muchas cosas que antes no pasaban. Asesinatos, violaciones, falta de amor, falta de cariño los unos con los otros. Eso es lo que Jesucristo dijo, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. El amor físico, el amor fraternal, padre, hijo y padre, ese es fraternal. Pero el amor filial, o el amor a la palabra, el amor ágape, el amor de Dios, con mayor razón se iba a disminuir. Si el filial, el fraternal se disminuye, ahora el ágape, que es el amor de Cristo, peor, no va a haber amor a la palabra, a la sana doctrina. Le va a valer al predicador predicar cualquier chandera ahí. Dice, así está bien, vente como sea, que Cristo no ve cómo te ves tú, sino tu corazón. Eso se lo dijo el profeta Samuel, el profeta Samuel a Saúl, a David, cuando él estaba ungiendo, cuando le dijo Isaí. O sea que el profeta Samuel fue a la casa de Isaí a ungir a uno de sus 8 hijos. Entonces de ahí se agarran estos, porque le dijo el Señor, este no es ni este, ni este, ni este, ni este, ni este, porque los miraba bien chonchos y altos, de 2 metros, 1,80, 1,90, eran soldados ya ejercitados, ya estaban en las líneas de las filas del ejército de Israel. Habían 3 que fueron a las filas de Israel, los otros 5 no fueron, eran más chavalos, pero 3 de los grandes, y te tengo los nombres de esos para que no veas que es mentira: Sama, Aminadab, Sama y Eliab. Eliab, Sama y Aminadab, esos 3, los 3 mayores de Isaí, fueron a la guerra, estaban en las filas de Israel. De los otros 5 no. Entre esos 5 había uno más chiquitito que era el rey David. A ese lo ungieron por mandato de Jehová Dios de los ejércitos. Fue Samuel a ungirlo a su casa y fue donde le dijo, este no es, ni este, ni este, ni este. ¿No tienes más? Sí, si hay uno allá, un pastorcito, tráemelo. No vamos a comer hasta que él llegue. Léete Samuel. Primera. Y ahí entonces le dice, no, este no es. Dijo, este es. Entonces el profeta, donde vio a Eliab, el mayor, bien fuerte, con la coraza y todo, dijo, este
Me gusta porque este sea el rey de Israel, dijo Samuel en su corazón. Acuérdate que él era profeta y era el primer profeta de Dios. De antes para atrás no había habido profeta, era el primero que se levantaba en Israel, profeta de Dios, Samuel, y primer rey de Israel, Saúl. O sea que todo era primerizo ahí, ¿se entienden o no? Ok, espero que sí. Bueno, todo era primerizo, todo era bueno, robusto, todo aquello, ¿no? Bien limpio todo acá. Pero entonces el Señor le dice, mira, Samuel, yo sé que tú eres tiesto, tú eres barro, tú has hecho imagen y semejanza mía, pero tú no ves lo que yo alcanzo a ver, porque tú eres polvo y yo soy divino. Yo soy rey de reyes, señores, señores. Yo soy alfa, omega, principio y fin. Tú eres pedazo de barro, por eso tú no captas. A eso le está diciendo el hermano, ¿ya? Le está diciendo al hermano Samuel, al profeta Samuel, al primer profeta. Le dice, papá Dios, a él. Tú no juzgues según las apariencias, porque yo no veo lo que tú ves. Yo veo el corazón de cada persona, de cada individuo, cómo está y para qué está apto. ¿Para qué está apto? Si no está apto para esto, yo lo desecho. Entonces, el corazón no es el músculo ese que bombea la sangre al cuerpo. Aquí no está hablando de eso, sino al alma. ¿Entiendes? Aquí está simbolizando el alma de cada individuo. Yo veo el alma, dice. Yo no veo el corazón como tú lo ves, sino yo veo. Y aquí simboliza el alma, hermanos. No se confundan. Por eso se han ido herejías. Y grandes predicadores de alta alcurnia, yo mis respetos, son buenazos explicando. Pero aquí en esto se trabaron y se fueron para el monte todos. Tiraron como chivas locas y burros sin mecate. Las viejas no se diga, las predicadoras. Les encanta esto porque como Dios ve el corazón, pueden andar por fuera como les da la gana porque Dios no las ve, dicen ellos. Entonces, Dios, ¿qué cosa? ¿Cómo le haces? ¿Ventríloco? ¿O es adivino o qué? ¿Cómo adivina tu corazón y lo de afuera no lo alcanza a ver? ¿Estará ciego? ¿Cómo captan ustedes eso? No tiene lógica, es ilógico. El que piensa así es ilógico. ¿Por qué? Porque lo primero la presentación primero es la que da la primera impresión, ¿no? ¿Cómo impresionas tú a alguien? ¿Cómo andas vestido o vestida? ¿Andas desnudo o desnuda? Lo impresionas igual, pero para mal. Y si andas bien vestido, lo impresionas para bien. ¿Te cae el 20 o no? Ok. Entonces así, el Señor dice que tú no eres capaz para analizar. En la apariencia, tú me convences a mí. Y en la apariencia yo te convenzo a ti. Pero a Dios no. Eso está diciendo. Porque Dios no solo se limita a ver la apariencia, sino que Él ve más allá que tú no alcanzas a ver. A mí me puedes engañar como humano, como pedazo de barro que soy yo, igual que tú, pero a Dios no. Eso es lo que da a entender ese versículo, amados. No se tuerza. No está diciendo que Dios ve el corazón y que no le importa el resto. Eso no da a entender a eso. Eso se lo agarra. Esa explicación la agarraron ellos porque les conviene. ¿Quiénes ellos? Los torcidos, los chuecos, los falsos, los apóstatas. De eso estamos hablando también. Un poquito de todo. Pero te meto este versículo para que entiendas de qué está pasando acá. Porque estamos hablando más que todo de la apostasía que se ha metido a la iglesia y el tiempo final que viene, los últimos tiempos, los últimos días. De esos tres conceptos estamos hablando acá en esta plática, amado hermano. Quiero que me entiendas todo esto. Tú no corras como corre el mundo, como corre el montón. Tú no eres del montón, tú eres selección. ¿Qué es una selección? Alguien que es lo mejor del país, lo mejor del pueblo, lo mejor de la colonia, ¿me entiendes? Tú eres un grupo de personas lavadas y consagradas para el servicio de nuestro Dios. Dice él que somos reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las buenas nuevas de salvación y que somos alabanza de su gloria. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, dice Pedro. Amén. El apóstol Pedro. Entonces, somos real sacerdocio, nación santa. Somos la realeza delante de Dios. O sea que de lo mejor de lo mejor delante de Dios, para que entiendas, eres tú y yo, no eres del montón. Hay montones, pero tú eres lo mejor de lo mejor,
¿sí entiendes? La excelencia delante de Dios, siempre y cuando te guardes y vivas la palabra como está escrita. No le quitas ni le pongas. No uses argumentos que adelante te van a bloquear tu bendición. ¿Por qué? Porque la vas buscando a tu antojo, a tu manera, a tu propio intelecto. Déjate guiar por la sabiduría del Espíritu Santo y vas a entender a dónde el Señor te quiere llevar. Te quiere llevar lejos, más de lo que tú imaginas, en espíritu. Tal vez económicamente no sobresalgas, ¿verdad? No tengas 20 carros como los que tienen ahorita muchos, o tú tengas tu cochecito nomás, con ese tienes, ¿para qué quieres más? No tienes 20 o vas a querer choferes para los 20 carros, no ocupas. Uno que tengas con ese te basta y te sobra, amén. Yo con mis 60 años he tenido una camioneta por 20 años y con esa he estado tranquilo. Gloria al Señor, y no me ha faltado que comer. Y para honra y gloria al Señor digo, hasta el día de hoy no me he acostado sin cenar, gloria a Dios. Y estamos ahí, al pie del cañón, al pie de la letra, como dicen. Con eso te doy a entender que el que lo promete, lo hará, siempre y cuando tú no te desvíes. Porque ahorita se han desviado muchos, por eso es la recomendación primordial, es de que tú te afiances. Si estás en una iglesia torcida, donde el pastor ya se torció, sal de ahí y busca a alguien que ame la palabra, las sanas palabras de Jesucristo, que no le anda complaciendo al hombre, y no quiere quedar bien con el pastor o pastora o líder, porque si le quedas mal a los hombres, le quedas mal a Cristo, dijo el apóstol en Gálatas. Si yo voy con los hombres, ya no sería siervo de Jesucristo, dijo el apóstol Pablo, en Gálatas 1, léete Gálatas 1, ahí está ese versículo. Te doy así los capítulos para que te ves a la tarea de estudiar, porque si te doy la cita completa, solo ese pedacito vas a estudiar. Son tan flojos y listos ustedes que solo ese pedacito quieren, ya que se lo dé uno peladito y a la boca, y no quieren batallar, ni quieren leer. Entonces yo les doy el capítulo donde está, el libro y el capítulo, para que hasta que lo encuentres y te obligues a leer. De esa manera te obligas a leer, varón, y tú solito te estás salvando del infierno. Gloria a Dios. Amén. Dios que te bendiga, y conmigo será hasta la próxima. Mira, estamos haciendo esto con perspectiva bíblica, porque hay guerras y rumores de guerras. En Medio Oriente ya hay. Estados Unidos creo que ya va a combatir con Rusia y con Ucrania y todos esos países. Hay que estar orando por nuestro país, nuestros presidentes, amados hermanos, que no se metan en problemas grandes, porque si es del Señor, pues adelante. Pero si es por intrusos, por soberbios, por rebeldes, que Dios les ayude igual. Dios que te bendiga, amado hermano, y conmigo será hasta la próxima. Si Dios permite, vamos a meter más perspectiva bíblica acá. Vamos a ser más expositivos con la palabra, para que tú veas que hay tribulación y gran tribulación. Y el que se quede, le vir como agua en batea, olvídate. Es mejor que te vayas con nosotros en el arrebatamiento de la iglesia, porque si te quedas a la tribulación, no sabes ni lo que te espera. 21 juicios, 7 copas, hay 7 sellos, que son guerras y todo eso. 7 sellos, empiezan las guerras. Y luego 7 copas, 7 trompetas. Eso implica juicios divinos, aparte las guerras, aparte las hambrunas. Los 7 sellos implican todo eso, las hambrunas. Y además granizo va a caer del cielo. Unas pelotas como pelotas de fútbol en tu cabeza, imagínate, y van a matar a la gente. De un solo pelotazo vas a caer fulminado. ¿Quieres estar entonces para eso o te quieres ir con nosotros en el rapto? Si has entendido esto, di: Señor Jesucristo, yo sé que tú eres real y verdadero, que tú naciste de una virgen y viniste al mundo y anduviste aquí en la tierra. Hiciste la obra que el Padre te mandó con el fin de salvarnos a nosotros, el mundo pecador. Yo reconozco que soy pecador y que he pecado solamente contra ti, Señor Jesús, pero en esta hora yo reconozco que te reconozco como mi Salvador y de mi alma. Te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, y yo reconozco que separado de ti nada soy, pero en esta hora yo reconozco que tú eres la salvación, tú eres Alfa, Omega, principio y fin, dice tu palabra. Yo creo en ti, Señor Jesucristo. Recíbeme como uno de tus jornaleros, aunque ya no era yo de tu hijo. Ahora yo reconozco
que tú eres mi Señor y Salvador. Sálvame, Señor Jesús, escribe mi nombre una vez más, te lo ruego, y que nunca yo me aparte de ti, porque ya sé que vienen grandes tribulaciones, como tu palabra lo dice. Léete Apocalipsis, si tienes una Biblia, amado hermano, del capítulo 6 en adelante empieza todo fuerte. Del 4, ahí es donde se va la iglesia. En el 4 y 5 ahí se va la iglesia y ya no se habla más de la iglesia porque ya no está aquí en la tierra, ya nos hemos ido. Te invitamos, amado hermano, amigos católicos, deja tu idolatría porque Jesucristo viene pronto por una iglesia sin mancha y sin arruga, como ya te lo hemos dicho. Te invitamos, amado hermano, bendiciones, y contigo será hasta la próxima. Conmigo será hasta la próxima. Dios que te bendiga. Amén. Aleluya.